Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3. Muy bien, ¿lo tiene? Amén. Amén, muy bien. Vamos a dar lectura del verso 6 al verso 15, ¿sí? Vamos a juntos estar leyendo la palabra del Señor y es lo que vamos a estar centrándonos en esta mañana. Dice así la palabra del Señor: Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Hasta allí nada más la palabra del Señor. Justamente estudiando la carta de Tesalonicenses, si usted viene siguiendo en todo este tiempo de los 5 meses, veíamos que la iglesia de Tesalónica era una iglesia, podemos llamarlo ejemplar. Es por eso que justamente en esta serie estuvimos estudiando Tesalónica, una iglesia ejemplar, una iglesia, muchos lo titulaban de digna de imitar. Así que hay mucho que podemos aprender de esta iglesia. Y Pablo va a hablar de muchas cosas aquí, y sobre todo ya en esta parte final, en estas últimas palabras que va a dar, va a enseñar acerca del desorden que puede haber en la vida de los hijos de Dios. Y justamente el tema que quiero que veamos en esta noche es la ociosidad, el declive de la vida espiritual. La ociosidad, mis hermanos, es un tema muy relevante que tenemos que entender dentro de la vida de los creyentes. Usted sabe qué es la ociosidad, ¿verdad? Es una mala administración del tiempo. Obviamente que eso nos lleva no solamente a vivir desordenadamente, sea en sus compromisos, es decir, su trabajo, sus estudios o cualquier otra cosa. Le lleva a un sinnúmero de irresponsabilidades el hecho de ser una persona ociosa, sea en el trabajo, en su vida, en cualquier otra cosa. Y dentro de la vida espiritual también tiene que ver de mucha importancia tiene este tema, mis hermanos. Así que, ¿por qué Pablo va a hablar sobre la ociosidad aquí en esta iglesia? ¿Por qué Pablo tiene que tocar el tema de la ociosidad? Habiendo tantos temas que puede tratar, como el orgullo, como la envidia, el chisme, muchos temas que podemos mencionar. ¿Por qué Pablo tiene que tocar este tema de la ociosidad? Si usted ha leído, seguramente se ha dado cuenta, pero hermano, aquí no está la palabra ociosidad. Bueno, no lo está literalmente, pero la palabra desordenadamente, cuando se traduce, es lo mismo. Desordenadamente, si es ocioso, es lo mismo. Es lo mismo, el mismo significado. Y mis hermanos, lo que Pablo va a mostrarnos a continuación
es sobre todo cómo corregir cuando hay esos problemas en la iglesia. Y eso es una gran pregunta que tenemos que hacernos a veces. ¿Cómo se corrige cuando hay hermanos que no están andando bien como hijos de Dios? En la iglesia existe un proceso que se llama disciplina, que es para corregir, que es para ordenar la vida de un creyente para que pueda andar conforme a los pasos que estipula la palabra de Dios. Y dentro de esos temas, en cuanto a la disciplina, se aplica en muchas diferentes situaciones. Que yo recuerde, aquí en esta iglesia y de mis iglesias en donde yo provengo, no se aplicó una disciplina específicamente hablando de la ociosidad. Pastor, ¿usted ha disciplinado sobre la ociosidad acá en la iglesia? Pero, querido, pero no se podía. Pero lo que Pablo está diciendo, note una vez más, por favor, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Qué es lo que Pablo quiere enseñarnos aquí? El testimonio de un creyente no está siendo conforme a lo que es un hijo de Dios. No está realmente imitando a su Señor Jesucristo. Así que lo que Pablo va a hacer aquí es orientarnos realmente cómo es este proceso, y no solamente un proceso para llevar una disciplina, sino cómo es este proceso que se debe de seguir ante un tema de disciplina en la iglesia, de corrección de lo que se debe hacer. El tema es muy amplio aquí dentro de esta carta, y sobre todo en la vida de Pablo. Y lo primero que Pablo va a hacer, y es donde entramos a estudiar la carta o nuestro pasaje, es que Pablo gentilmente ordena una acción, que es apartarse. Pablo primeramente dice: apártense de aquellos hermanos. Pablo no está sugiriendo, Pablo no está sencillamente dando una opción. Pablo está diciendo: apártense de aquellos hermanos que están andando desordenadamente en su vida. Dicho de una manera así, suena un poco cruel, ¿verdad? Una persona que está así, apártense, es decir, que no me junte de ese hermano, no lo vaya a visitar, no ande con aquel hermano. Suena un poco cruel y un poco dictatorial, un poco fuerte el poder hacer eso. ¿Por qué me tengo que alejar de un hermano? Si lo tomamos de esa manera, claro que suena así. Pero mis hermanos, la orden que Pablo empieza a dar aquí en este pasaje, primero viene de un análisis profundo de lo que va a hacer al problema. Sucede que a Pablo, cuando visitó a evangelizar toda la zona de Tesalónica, Pablo no tuvo mucho tiempo. Recordarán que solamente estuvo 3 semanas. Y en esas 3 semanas que estuvo, Pablo estuvo de día y noche predicando la palabra del Señor. Dentro de esos temas fue la venida de Cristo. Pero hubo algunos hermanos que no entendieron bien esta doctrina de la venida de Cristo. Muchos pensaron: bueno, ya viene Cristo, ¿para qué entonces voy a trabajar? ¿Para qué voy a ir a trabajar en mi chacra? ¿Para qué voy a seguir invirtiendo, comprando terrenos o trabajando en eso? ¿Para qué? No, ya no, mejor. Otros falsos maestros escriben una carta falsa diciendo que esta carta proviene de Pablo, que ustedes, por la persecución que estaban pasando porque eran ya creyentes y los estaban persiguiendo, los estaban realmente insultando porque eran creyentes, estaban dejando realmente todo por seguir a Jesús. Y estos falsos maestros dicen: bueno, ustedes están en la persecución, en el tiempo ya de la gran tribulación. Cristo ya vino y ustedes se han quedado. Con mucha más razón, muchos hermanos se asustaron. ¿Por qué voy a seguir trabajando? ¿Por qué voy a estar haciendo esto? Ya no. Se da cuenta cómo estaba la mente de estos hermanos. Estaba muy revuelta, la verdad. Y por eso es que Pablo, mis hermanos, al dar este mandato, no lo hace por ignorancia. Eso es lo primero que tenemos que tener.
al dar una solución dentro de la iglesia, al corregir algo dentro de la iglesia, lo primero que Pablo nos insta a hacer es no dar una orden o no hacer algo o una reacción por ignorancia. Es decir, sin desconocimiento del tema. Tenemos que conocer el tema, de una parte, tanto de la otra parte. Si algo he aprendido es que siempre una historia tiene dos puntos de vista. Y esos dos puntos de vista pueden ser muy diferentes dentro de la perspectiva de una persona y dentro de la perspectiva de otra persona. Y cuando uno escucha historias, escucha dos cosas diferentes. Entonces, ¿cuál es la verdadera? Bueno, las dos, solo que ambos lo observan desde su propio punto de vista. Y es allí donde hay que unir la historia, es allí donde hay que unir realmente, hay que enlazar esos puntos de vista. Así como hace con los evangelios. Los evangelios narran su punto de vista, narran desde lo que ellos han visto, lo que ellos han oído, narran. Y por eso es que vemos la ubicación de un lugar en otro, vemos otro tipo de narración en otro. ¿Cómo es eso? ¿La Biblia se está equivocando? No, son dos puntos de vista diferentes. Cuando ambos se unen, realmente llega a ser una suma, pero muy verdadera, que hay que tener en cuenta. Y eso es lo que Pablo está haciendo acá. No está hablando por ignorancia, está juntando la información. Pablo, número uno, no está dando una orden por ignorancia. Número dos, Pablo tampoco está dando una orden por orgullo o por ira. Es decir, Pablo no está reaccionando de esta forma por resentimiento. ¿Están hablando de mí de esa manera estos hermanos o estas personas? Entonces apártense, no quiero que se junten porque están hablando de mi persona. Eso no dice Pablo. Tampoco lo hizo de esa manera. Tampoco reaccionó el apóstol así por orgullo, por ira o por resentimiento. El apóstol no lo hizo. Aquí aprendemos algo muy importante, mis hermanos. Jamás debemos juzgar realmente o hacer una acción sin antes hacer las averiguaciones respectivas, para que realmente podamos tomar decisiones correctas y podamos resolver algo de una manera apropiada. Sí, jamás lo haga, jamás dé una acción sin antes hacer las averiguaciones. Y eso es lo primero que Pablo va a hacer, es averiguar justamente, porque la acusación que le estaban haciendo es acusación número 1, versículo 7. Lea conmigo, por favor. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. La acusación primera que hacen y primordial contra Pablo es que estaba andando en desorden, tanto él como su equipo. Estaba andando desordenadamente el apóstol. Es decir, que el apóstol Pablo, junto a su equipo de trabajo, Silas, Timoteo, se estaban aprovechando de los hermanos para tener una vida tranquila en el tiempo que estuvieron en Tesalónica. Esa era la acusación que estaban haciendo contra Pablo. El apóstol está teniendo una vida feliz, se está aprovechando de los hermanos, se está aprovechando de las personas y está comiendo de balde, justamente, que es lo que le dicen, le increpan a Pablo. Y Pablo sale a dar esa defensa aquí, sale a dar su propia defensa. Y justamente lo primero que Pablo hace es apelar al testimonio propio de los hermanos. Ellos mismos eran testigos de que no era verdad. Yo no anduve desordenadamente, yo no estuve aprovechándome de ustedes, ustedes son testigos de eso. Ellos estuvieron día y noche realmente viendo cómo el apóstol Pablo trabajaba, mis hermanos, junto con su equipo. Así que la primera acusación de que estaba viviendo desordenadamente y aprovechándose de los hermanos era falso.
Era falso. Estaban practicando encima la mentira. Estaban dando una falsedad contra la vida del apóstol y contra su ministerio. Su segunda defensa de Pablo, Pablo y su equipo trabajaron para sustentar sus necesidades. Eso lo vimos anteriormente en la primera carta de Tesalonicenses. Como de día y noche trabajando, estuvimos con ustedes arduamente, velando por nuestras propias necesidades. ¿Cómo es posible que estén creyendo eso? Lo otro que Pablo comenta es que él no usó de su autoridad. Es decir, no abusó de su autoridad como apóstol, como derecho que tenía. Y Pablo dice, yo no hice uso de ese derecho. Verso 9 dice, no porque no tuviésemos derecho, él tenía derecho como apóstol. Y Pablo dice, no lo necesité. ¿Para qué? Si yo estaba cubriendo mis necesidades. Y Pablo dio realmente, mis hermanos, un ejemplo de trabajo para sustentarse a sí mismo, no solamente de palabras, su ejemplo fue también con sus hechos. Sencillamente Pablo prácticamente calla a estos hermanos o a estas personas que están criticando su vida o que están haciendo una acusación contra el apóstol Pablo. Y uno se pregunta, ¿por qué están atacando a ese apóstol? ¿Qué es lo que quieren obtener al atacar la vida del apóstol? ¿Qué es lo que quieren obtener cuando alguna persona nos ataca a nosotros? Cuando alguna persona dice algo incorrecto contra nosotros. ¿Le ha pasado? Que muchas veces empiezan a hablar a su espalda, le empiezan a difamar, empiezan a decir cosas que no es cierto. La respuesta, mis hermanos, es sencillamente clara. Y justamente es lo que Pablo quiere solucionar. Es la ociosidad. La ociosidad que había en estas personas. La ociosidad, mis hermanos, no solo es estar sin hacer nada. Es decir, no solo es estar echado en tu casa, en tu cama, viendo Netflix todo el día, no sé qué verán, ¿no? HBO, cualquier cosa. No es solo eso la ociosidad, mis hermanos. Es mucho más profundo. El problema es realmente lo que te lleva a hacer la ociosidad. Es a dónde te lleva la ociosidad. Y lo que Pablo a continuación va a ver, y es nuestro segundo punto, es las consecuencias de tener una vida desordenada o tener una vida ociosa. Note lo que Pablo dice en el verso 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Las consecuencias de una vida desordenada, es decir, ociosa, se muestra de muchas maneras, mis hermanos. Se muestra de muchas maneras. Y Pablo aquí dice una de ellas. El que no quiere trabajar, ¿cuál es la solución? Sencillamente que no coma. Es una solución bien práctica, ¿verdad? Si tú no quieres trabajar, entonces no comas. No sé cuántos son, cuántos tienen hijos pequeños. A mí me hacían que mi madre cocinaba algo y yo decía, no me gusta lo que ha cocinado, entonces no comas. Pasaba el rato, terminaba comiendo lo que había en la mesa. Y es una solución práctica, directa, lo que Pablo está diciendo. El que no quiere trabajar, no coma. No coma. Que no se esté aprovechando de los demás hermanos. Esas personas ociosas que están allí y que se ve en su vida, se están aprovechando de sus necesidades supuestamente espirituales y se están aprovechando de los hermanos. Pablo dice que no coma sencillamente. De la misma manera, mis hermanos, hay una verdad muy fuerte acá. Si hay una persona que no quiere crecer espiritualmente, tampoco va a crecer espiritualmente. Allí vamos entrando a una de las consecuencias tan reales que podemos ver en la actualidad. El que no quiere crecer espiritualmente no va a crecer. El que realmente no quiere ver cambios en su vida y si no está buscando la ayuda necesaria para hacerlo, tampoco lo va a hacer. No vas a poder crecer espiritualmente. En la actualidad, esto es una realidad muy fuerte que encontramos hoy en día, mis hermanos. Hay abundante desinterés en el crecimiento espiritual.
Es decir, los creyentes solamente quieren pertenecer a una comunidad cristiana dominical, domingo tras domingo. Y durante la semana se olvidan que son creyentes, que son hermanos, que son hijos de Dios y que deben de practicar lo que han aprendido el domingo durante la semana. Deben de buscar a Dios durante la semana. No se preocupan en estudiar, en capacitarse más en temas de la palabra de Dios. Porque sencillamente no hay ese interés en el crecimiento espiritual. Y de esa manera, el que no quiere empezar un proceso de transformación en su vida, sencillamente no va a haber una transformación en tu vida. Mi hermano, mi hermana, joven, señorita, si no empiezas un proceso de transformación en tu vida, no vas a poder transformar tu vida espiritual. Ese cambio que deseas hacer no va a suceder así. Ese cambio que deseas en tu vida no va a aparecer de la noche a la mañana. Tienes que realmente empezar a someterte en la palabra de Dios. Empezar un proceso que realmente pueda dar frutos de cambio en tu vida. Tenemos que hacer eso, mis hermanos. Y aquí es muy fuerte sobre todo esto, porque la actitud y la disposición del corazón es muy importante. La actitud y la disposición del corazón de cada uno de nosotros es muy importante para que Dios empiece a trabajar en nuestras vidas. Sencillamente, si no queremos cambiar, no vamos a poder cambiar con nuestras propias fuerzas. Una vida desordenada, específicamente una vida de ociosidad, trae como resultado que nos metamos en la vida de los demás. Trae como resultado de que nos metamos o nos entremetemos en las vidas de las demás personas. Y justamente es lo que el apóstol Pablo va a decir en el verso 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Se da cuenta cómo afecta la ociosidad en la vida de los creyentes? Hace que te empieces a meter en algo que realmente ya no es en tu propia vida, sino en los demás. Y nos olvidamos que hay bastante trabajo que hacer en nuestras propias vidas. Claro, más fácil es ver los errores de los demás que ocuparnos en el trabajo de nuestras propias vidas. Más fácil es ver lo que hay fuera, más fácil es ver la sucia en casa ajena, ¿verdad?, que en la nuestra. Es más fácil ver eso. Sin embargo, nos olvidamos de que aún más importante es trabajar en nuestras propias vidas. Primero, en nuestras propias vidas. Ocuparnos realmente en nosotros. Sanar realmente lo que hay dentro de nosotros, si hay cosas que corregir. Y aquí es justamente donde Pablo va a empezar una serie de mandatos dentro de ya lo que hizo de corrección. Porque hay una responsabilidad que nosotros como iglesia tenemos, mis queridos hermanos. La iglesia, en medio de la ociosidad espiritual de los demás, debe seguir haciendo el bien. Es decir, usted y yo, que seguramente estamos apasionados por seguir a Cristo, mientras de repente ve a otro hermano que no lo está, pues usted debe seguir animándose, debe seguir aferrándose a la palabra del Señor para seguir predicando su palabra. El hecho de ser conscientes de nuestra vida espiritual y la necesidad que tenemos debe llevarnos a lo siguiente. Número 1, a corregir. ¿Qué cosas? Primeramente, corregir en nuestras propias vidas. Eso es lo primero que debemos de corregir. Como iglesia, cada uno tenemos la responsabilidad de examinarnos a nuestras propias vidas, mis hermanos. El salmista decía: Señor, examina mi corazón, mírame. De repente hay cosas que yo no me he dado cuenta y que estoy fallando ante ti. De vez en cuando, y si es posible siempre, hay que hacer ese examen a nuestra propia vida. ¿Qué estoy fallando?
Señor, ayúdame porque de repente en mi propio pecado no puedo darme cuenta de lo que estoy haciendo mal en mi vida. Y esas cosas me están llevando a dañar mi vida, dañar mi matrimonio, dañar mi hogar, dañar mi relación en el trabajo, mis amistades, lo que fuese. Cuando no nos damos cuenta de esos problemas que tenemos que ajustar en nuestras vidas, sencillamente empieza a afectar a nosotros y a los demás. Número 2, lo que tenemos que hacer es corregir al hermano también que está andando incorrectamente. Y esto sucede cuando vamos madurando un poco más en nuestra madurez espiritual, cuando vamos desarrollando más ese carácter a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Porque vamos a poder observar que hay hermanos que no están andando bien, es decir, que no están hablando de manera correcta o no están andando de una manera que agrada a Dios y que glorifica a Dios. Podemos tener esa madurez de identificar qué cosas hay que son pecaminosos en la vida de otros. Y no es porque nosotros nos creamos más santos, o no es porque mi hermano fulano se crea más santa y que quiera corregir a usted o de repente mostrarle algunas cosas. No, para nada, mis hermanos. Es allí con mucha humildad y con mucho amor que debemos mostrarle a estos hermanos que sus acciones, sus palabras no están dando la gloria a Dios, no están realmente dando un buen ejemplo como hijos de Dios. Y Pablo nos dice que hagamos eso, que debemos seguir animando a los hermanos, debemos de corregir todo eso. Versículo 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Es decir, no solamente velen por sus propias necesidades, también puedan seguir haciendo el bien, puedan seguir ayudando. Y dentro de esa responsabilidad, número 2, también la iglesia nunca debe de parar de hacer el bien. Debe seguir predicando el evangelio de Dios. Pablo, como que en medio de estas palabras para corregir la ociosidad, hace una pausa y se dirige a los hermanos que tienen buen testimonio. Se dirige a los hermanos que están andando bien. Se dirige a estos hermanos que no están siendo parte de este grupo de andar desordenadamente. Dice el verso 13, vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y vosotros, no se cansen, sigan haciendo el bien. Puede que los rechacen, puede que los insulten, puede incluso que mis hermanos les lleguen a refregar en la cara mismo, pero no nos cansemos de hacer el bien cuando estamos llevando el evangelio. Debemos de seguir adelante. Y justamente algunos comentan que el apóstol Pablo puede estar refiriéndose no solamente en este ámbito laboral de hacer el bien, sino que en toda labor del evangelio que estaban desarrollando en toda Macedonia y Acaya. Porque esta iglesia estaba dando mucho impacto a estos hermanos. Esta iglesia estaba realmente llegando a todos los rincones de toda esta región. Si me acompañan unos capítulos atrás en la primera carta, versículo 1, versículo 7, dice, capítulo 1, versículo 7, de Primera de Tesalonicenses. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Es decir, esa labor que tenían de llevar el evangelio, ese buen testimonio que estaban teniendo, no debería de parar. No se cansen de hacer el bien. Que deban seguir expandiéndose, mis hermanos, el evangelio de Dios. Prácticamente esta iglesia de Tesalónica había impactado no solo su ciudad, sino toda Macedonia, que es decir, toda Grecia. Conocían quiénes eran estos hermanos. Están haciendo un gran trabajo, están haciendo un gran impacto en donde ustedes están. No se cansen de hacer el bien.
Sigan predicando el Evangelio. Sigan ustedes llevando la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos de hacer como iglesia en medio de las circunstancias difíciles aún en las que nos encontramos. Estos años que hemos estado viviendo en medio de la pandemia han sido de mucho reto personalmente en nuestras vidas. El hecho de tener que trabajar o ver la manera de cómo hacerlo encerrados sin ese temor o con el temor de contagiar a nuestra familia cuando salgamos a casa, ha sido todo un reto. Y en medio de todo ello, estas palabras de Pablo también caen preciso a nuestras vidas, mis hermanos. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de llevar el Evangelio de Dios. No nos cansemos de predicar la palabra de Dios a las personas que lo necesitan. Sigan desarrollándolo a gran escala, ese trabajo que vienen haciendo. Obviamente nosotros queremos que todos vayan a ese ritmo, queremos que todos estén con ese ánimo de predicar el Evangelio. Sin embargo, la dejadez espiritual, la ociosidad espiritual es tal que persiste en la vida de los creyentes. Quisiéramos que todos tengamos ese deseo y ese afán en trabajar por el Evangelio. Sin embargo, no sucede. La dejadez espiritual, la ociosidad espiritual pesa más muchas veces. ¿Y qué hacemos ante eso, mis hermanos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos como iglesia ante esos hermanos? Bueno, justamente Pablo ya nos dijo en un primer nivel. ¿Cuál es la corrección número 1? Apártense, dice Pablo. Suena algo radical, ¿verdad? Ahorita vamos a ir entendiendo mejor eso. La corrección en un segundo nivel, Pablo lo dice en los siguientes versos. Versículo 14, por favor, acompáñenme. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Si alguno no obedece y persiste en esa ociosidad, se aplica lo que se llama la disciplina espiritual. Una vez más, esto parece un poco fuerte. ¿Solo por la ociosidad? Bueno, no. Solo por la ociosidad, no. La disciplina que Pablo está hablando aquí, mis hermanos, no es solamente por eso, sino por los resultados que produce la disciplina, la ociosidad. ¿Cuál es uno de los problemas? Pablo ya lo mencionó. A personas entremetiéndose en la vida de los demás. Es decir, están siendo chismosos. Están metiéndose en la vida que no les pertenece. Y justamente el apóstol Pablo va a tratar ese tema también en Timoteo. Permítame leerlo, por favor. 1 Timoteo 5:13. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Dice el apóstol Pablo acerca de unas mujeres que se habían quedado viudas y también parece que se estaban aprovechando de esa condición. Y Pablo habla acerca de estas mujeres que estaban teniendo una vida ociosa, y la ociosidad, ya saben, producen resultados. ¿Cuáles eran? Chismosas, se estaban entremetiendo en la vida, en casa ajena, estaban hablando incluso lo que no debieran. ¿Se da cuenta el problema de la ociosidad? Y Pablo quiere corregir eso. Otro problema es el descuido espiritual. El descuido espiritual, mis hermanos, que usted empiece a dejar de buscar a Dios en su intimidad, a dejar de buscar a Dios realmente ese tiempo de leer la palabra de Dios, de oración. Lo empieza a dejar a un lado y sencillamente descuida su vida espiritual. Otro es el desorden en todo aspecto de su vida, laboral, como estudiante, como padre de familia, en cualquier otra área. Y obviamente, mis hermanos, es un peligro, o la ociosidad es un peligro andante, mis hermanos.
Porque número uno va a afectar a su propia vida y otro va a afectar para la vida de la iglesia, es decir, su testimonio. ¿Se da cuenta que el problema no es la ociosidad? El problema es los resultados que llega a producir en la vida de los creyentes. Y esos resultados vienen a afectar seriamente tanto la vida de uno como el testimonio de la iglesia. Y Pablo obviamente tiene que corregir esto, porque no es posible que el testimonio de la iglesia sea manchada. Yo un sinnúmero de veces he escuchado a tantas personas que se quejan de la iglesia. En esa iglesia son hipócritas. ¿Ha escuchado eso? Bueno, a veces les digo, ven, nos falta uno más. Mis hermanos, hay mucho resentimiento con la iglesia en la actualidad. Y eso es producto del desorden espiritual primeramente de las personas, de los creyentes, de usted, tanto como pudiera ser mío, de nuestras propias vidas. Y empezamos a revelar el pecado en vez de revelar a Cristo nuestro Señor. Y Pablo por eso tiene que corregir. No es posible que la iglesia sea manchada. La esposa de Cristo no puede ser manchada. Le costó su propia vida al Señor Jesús. Le costó su propia vida, su sangre. Y Pablo dice, hay que cuidarla, hay que mantenerla pura. Por eso es que Pablo pone énfasis en este pequeño, hasta podríamos decirle insignificante pecado de la ociosidad. Justamente usted escuchó a nuestro pastor. ¿Disciplinó a alguien en la iglesia por la ociosidad? No. Pero mis hermanos, los grandes pecados empiezan por la ociosidad. Los grandes pecados empiezan por la ociosidad espiritual. Lo primero, descuidas tu vida. Descuidas tu relación con Dios. Y empiezas a dar tiempo en otras cosas. Te empiezas a meter en otras cosas que no deberíamos de hacer. Y justamente el propósito que Pablo va a hablar aquí es uno principal, que el creyente se avergüence de ello. Dice el verso 14 mismo de Tesalonicenses: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Uno puede decir, ay, qué roche que hagan esto, ¿no? ¿Cómo es posible? Bueno, lo que Pablo sencillamente está haciendo es dar algunas pautas. No es una vergüenza de humillación a la persona, no es una vergüenza de menospreciar a la persona, es todo lo contrario. Es que esta persona, por medio de la disciplina, pueda realmente ser consciente de sus actos que ha cometido o que está cometiendo. De hecho, hay un proceso que en Mateo 18 nos dice, que quizás la mayoría conoce, pero no vamos a meternos en todo ello. Pero si alguno persiste dentro de su pecado, Pablo dice, hay que aplicar esta acción. Hay que apartarse de él para que se avergüence. Y el propósito no es avergonzarse, el propósito es que venga al arrepentimiento. Es decir, que aislado de la comunión que hay dentro de la congregación, esto puede ser la cena del Señor, esto puede ser la participación de los ministerios, esto puede ser participar en otros actos que como iglesia tenemos, pueda reflexionar que ha perdido responsabilidades, ha perdido privilegios, porque sus acciones no están siendo debidamente apropiadas como un miembro de la iglesia de Cristo. En todo lugar siempre hay un código para castigar o para corregir acciones incorrectas. La iglesia como una organización, porque es una organización debidamente reconocida por el Estado, tiene sus normas, tiene sus reglas a seguir. Reglas que entran en el ámbito legal. Pero también dentro del ámbito eclesial, dentro del ámbito espiritual, hay reglas que se deben de seguir. Y tranquilos, no todos están marchando
de una manera obedeciendo algo estipulado en ese sentido. No todos obedecemos al Señor de señores, siguiendo las enseñanzas de la palabra de Dios por medio de los pastores, por medio de los que exponen la palabra del Señor o nos enseñan. Y dentro de todo eso es que si perdemos esos privilegios es porque están corrigiendo y están aplicando una disciplina, una corrección, que si no se está llevando a cabo o si un creyente no está viviendo como debería ser un miembro, hay que aplicar disciplina. Y Pablo le dice esto a esta congregación. Además, el aislamiento que Pablo está proponiendo acá, mis hermanos, es para evitar que el pecado se siga propagando en la iglesia. Por eso es que Pablo dice, mis hermanos, realmente apártense, señálenlo. No en un sentido de, hey, fulano está haciendo así, todo el mundo señálenlo, no. Hay un proceso que es realmente con mucho orden y con mucho amor que se lleva, y Pablo está diciendo, hay que aplicar esto para que el pecado no siga propagándose, no siga afectando en la vida de la iglesia de los demás. Yo sé que todo esto de repente suena un poco fuerte, ¿verdad? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto suceda en la iglesia y que esto se haga? Bueno, justamente Pablo, para hacer una corrección dentro de la iglesia, Pablo dice en el verso 15, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Lo que se hace, mis hermanos, en estos casos es por amor, y debemos hacerlo con amor. Debemos de entender que cuando alguien está andando incorrectamente, la corrección que hay que hacerlo es con amor. Mis hermanos, no es nuestro enemigo cuando alguien realmente está andando incorrectamente. Sigue siendo nuestro hermano. Y si la iglesia empieza una disciplina, una corrección, tampoco debería ser visto como nuestro enemigo. Es nuestro hermano. Es nuestro hermano. Mis hermanos, yo he venido de iglesias que lamentablemente cuando se aplicaba la disciplina, al hermano o a la hermana era como un bicho raro, un bicho negro ahí en la pared. Todos se alejan, qué vergüenza, yo no quiero juntarme con él. Miren lo que ha pasado, y ya usted sabe ese dicho, pueblo chico, infierno grande. La iglesia, en vez de convertirse en un brazo protector, se convierte en una mano juzgadora, en un dedo que juzga, que apunta, que señala y avergüenza. Y eso no es correcto en la casa del Señor y como creyentes. Pablo sencillamente recuerda a estos hermanos que se está corrigiendo, no es tu enemigo. No es alguien desconocido, es tu hermano. Amonéstenlo como hermano, muéstranle ese amor que nos tenemos como hijos de Dios. Mis hermanos, cada uno de nosotros nos merecemos ese cuidado, nos merecemos ese ánimo, nos merecemos ese apoyo de cualquiera de nosotros. Que cualquiera de nosotros. Así que usted, como cada uno de nosotros, deberíamos demostrarnos ese amor unos a otros cuando alguien es corregido. No debe ser señalado como un juez. No haga eso, por favor. No hagamos eso. Apoyémoslo y estemos buscando la forma en cómo ayudar, en cómo apoyar, en cómo realmente sostener a este hermano y seguir animándole en la palabra del Señor. El fin no es que se vaya de la iglesia, el fin es la restauración. La disciplina es la restauración. Usted seguramente ha escuchado, si viene ya un poquito de tiempo acá en la iglesia, hay una frase de nuestro pastor acá en la iglesia, ¿verdad? Si la disciplina llega es porque es una señal de que somos hijos de Dios. Si la disciplina no llega es porque no es un hijo, es porque usted no sea hijo. Es un bastardo, dice la carta de Hebreos.
Y el pastor dice, si la disciplina llega, alégrese, mi hermano. Alégrese porque Dios realmente como a su hijo le está corrigiendo. Y eso es una señal de que el Señor no nos quiere en ese estado de pecado, no nos quiere en ese estado de perdición, porque el pecado lleva a la perdición. Nos quiere restaurar, nos quiere traer a Él. Yo creo que la mayoría que son padres aquí, cuando castiga o corrige a su hijo, disciplina a su hijo, no lo hace por odio, ¿verdad? Por cólera. Lo hace para que aprenda que lo que está haciendo está mal. Y lo hace con amor porque quiere corregir sus hechos. El padre que ama a su hijo, corrige, no lo consiente. El padre que ama a su hijo, disciplina para que pueda corregir esos pasos, esos caminos. Y Dios hace eso con nosotros. Nos disciplina, nos corrige. Porque somos sus hijos, mis hermanos. Así que eso tenemos que pensarlo también en nuestras propias vidas. Así que, ¿por qué Pablo, dentro de sus cartas finales, para ir terminando, dice estas palabras? Pablo, ¿por qué no te despides? Oh, yo pienso en ustedes día y noche en todo eso. Bueno, Pablo ya lo dijo. Pero yo creo que Pablo deja estipulado una corrección muy importante para que el pecado no pueda abundar en la iglesia. Y si hay errores que hay que corregir, hay que hacerlo. Como iglesia, mis hermanos, usted y yo debemos de presentarnos santos, puros y sin mancha ante Dios. Como esa novia. Pablo la llama así a la iglesia. A esa esposa que pueda realmente ser entregada allí en las bodas del Cordero con nuestro Señor Jesucristo. Y allí estaremos nosotros. Así que creo que es muy pertinente lo que Pablo dice en estas palabras finales a la iglesia. Cuide su vida de la ociosidad. Cuide su vida del desorden espiritual. El detalle no es solamente ello. El detalle es a dónde lo va a llevar. El problema reside a dónde te va a llevar la ociosidad. Mis hermanos, adultos, esposos, casados, no permita que el desorden o la ociosidad vaya en su casa y usted descuide su vida espiritual allí. Jóvenes, señoritas, no permitan que la ociosidad espiritual gobierne su vida, porque cuando menos lo piensas, el pecado va a estar controlando tus decisiones, tu mente, tu corazón. Y obviamente Pablo da estas últimas palabras aquí. Y Pablo se despide de esa manera. La gracia y paz a cada uno de vosotros, mis hermanos. Porque la iglesia es la iglesia de Cristo y debe ser presentada y cuidada y preservada de esa manera.